no pensaba en el arte, solo pensaba en hacer cosas. Hola, soy Scott Galván, soy artista visual. Mi obra pictórica, más allá de ser como pinturas, son dibujos, son como una acumulación de varias versiones de ese mismo dibujo una y otra vez a través de capas transparentes. De chiquito, cuando iba en la primaria, o sea, como que yo con mis amigos nos poníamos como a diseñar personajes y hacer como nuestras ficciones y como que decíamos, no, es que hay que hacer juguetes, ¿no? Y pues obviamente pues hacer un juguete era muy difícil para nosotros. O sea, íbamos en tercero de primaria, pero como que en mi cabeza siempre existía como esta fantasía como de diseñar algo y que exista en el mundo real, ¿no? Todas estas cosas que yo no podía tener como juguetes o yo qué sé, pues era como que, bueno, yo lo puedo hacer o yo lo voy a hacer, ¿no? O sea, no necesito como que alguien me lo dé, yo voy a ver cómo lo puedo hacer con lo que tengo a la mano y eso es más interesante y hay como más valor y más divertido también, ¿no? Y así como tal, yo no sabía como que lo que era el arte, yo solo como que quería ir a un lugar donde yo pudiera como hacer cosas con mis manos. Y entonces empecé a ir a las clases de barro. Creo que por eso empecé a hacer escultura al principio. Y el barro pues era lo más democrático y accesible que estaba a la mano, ¿no? Sobre todo porque era un centro municipal como del gobierno, entonces era bastante barato ir ahí y el barro pues te lo daban y tenías acceso a una cantidad ilimitada de barro. Y tenían el horno, entonces era chidísimo para mí ir a hacer mis figuras de barro. En mi caso, pues es como una necesidad de ver cierta cosa, ¿no? O sea, como de, bueno, quiero que esto exista en el mundo, quiero ver cómo se ve. Y pues eso involucra pues venir al estudio casi todos los días, sentarte a pensar, a hacer cosas, a experimentar. Siento que siempre estoy como tratando de como de crear universos. Ahora lo sigo haciendo pero de una manera no racional ni lineal. Tiene que ver más como con una organicidad de la evolución o el desarrollo y no es lineal, ¿no? Como que se abren muchas ramificaciones. Siempre en mi obra me ha interesado como crear este mundo como de cosas híbridas, como que son estas figuras culturales que remiten a algo natural, ¿no? Y tienen una función o un trasfondo un poco más violento. Entonces como que todo es una mezcolanza de varias cosas, pero siempre como aludiendo como a la ficción, ¿no? En ese momento tenía que usar mucho la línea 12, que era la que acababan de arreglar, porque se había caído había colapsado este tramo que estaba por encima, colapsó y gente murió y fue muy catastrófico. Y me acuerdo que yo tenía que usar esa línea que acaban de reabrir y justo había un momento en el que daba vuelta el tren y era una vuelta como muy cerrada y las llantas o algo en el sistema rechinaba muchísimo y era un sonido horrible, como una cosa mortal. Entonces como que me empecé como a justo como a obsesionarme con esta cosa del tren y la prisa como esta cosa que medía o regula nuestras experiencias con el mundo real. También por eso me interesa como esta cosa como del movimiento en mi obra, como siento que hay algo muy bonito, pero también como que incluye, como que tiene cierta agresividad o violencia por debajo, ¿no? De enfrente de mi casa ponen una feria y esa vez pusieron el juego mecánico de la oruga, del Walkie Worm, justo en la estación. De hecho, tengo una foto de esto. Este, y como que empecé a ficcionalizar como todas estas cosas, como que estaba yo desde mi sensibilidad obsesivamente apuntando, ¿no? Como apuntaba como los detalles de una estación y su diferencia con las otras y la historicidad implicada en eso.
Y me empezó a interesar mucho la idea de que la oruga tenía una relación muy profunda con la serpiente y había una cosa como de la mímesis y como esta dualidad que tiene Quetzalcóatl con las aves, también la tienen las orugas. Y entonces me empezó a interesar mucho la figura del Walkie Worm. Vas a una de estas ferias y ves como que el juego está apoyado en un ladrillo y hay como esta tensión como de que todo puede, eh, como de la fragilidad y que todo puede colapsar en cualquier momento y aún así hay como demasiada alegría y como una cosa muy lúdica y de fantasía y de goce por encima como de esta capa como de horror. Creo que justo mi trabajo está entrando en un punto de inflexión y quiero ir, o creo que el trabajo quiere ir hacia la no linealidad o la como no literalidad. Me gusta mucho como la idea de la ambigüedad. No sé, me gustan mucho las cosas que se presentan como muy familiares, pero hay como esta capa de distancia, ¿no? Entonces, esa capa de distancia es como, sí, creo que para mí siempre donde está como el horror oculto o el miedo, la violencia, que para mí es importante. ¿Quieres elaborar? No.